Shalom, shalom lekulam, shalom. Estamos de nuevo aquí en la yeshiva de los miércoles. Yeshiva de repaso de los miércoles, ¿eh? Estamos tratando de ver cómo invitamos. Hay varios temas que se nos quedaron pendientes desde el anterior miércoles. Qué bueno que tenemos este sistema ahora para transmitir. Esperamos que se esté transmitiendo y que nos digan cómo va el audio, cómo está saliendo el audio y la transmisión, cómo se está viendo todo, por favor. Voy a invitar amigos. Y hay 3 episodios que conectaron. Ahí voy a invitar a Mijael Malachim Bearsi, Yahebet Colón, mi esposa, Matusalén Antonio Pozo Fuente, Miaj ¿dónde? De Bolivia, Miaj de Bolivia, Naomi, mi hija Suero, de Mazara, Dori Guzmán, mi hijo Shaul Mazara, que siempre están ahí activos. También a Itza González, mi familia en Puerto Rico, esas son mi gente. Los amo mucho, los amo mucho ahí a mi Aj Luis Pérez, que me le dé un abrazo fraternal. Isela García, allá en Texas, sí, en la zona fronteriza. Mi Aj Felipe Madrigal en New Jersey. Si ustedes oyen mucho el tránsito aquí de la avenida, es porque tenemos las ventanas abiertas por la ventilación. Y entra el sonido, no tenemos escapatoria de sonido. Pero ahora tengo con este micrófono, a ustedes oyen mi voz primero que todos los sonidos, Vamos a ver, porque entonces me está haciendo difícil. Como que se frisa, Se frisa un poco aquí cuando estoy invitando a los amigos. Quizás los megas de subida que tienen, están muy bajitos. Vamos a ver. Aquí está Sandra Bola de Herrera en Argentina, Mayra Rodríguez, Efraín Bustamante, Ana Lucía Piedra Quesada, Juan Martínez, Avaluz, Karen de Brites. Vamos a ver si fue a todos que invité, porque también Marco Antonio Brites también, Marco Antonio Brites, Elizabeth Méndez. Vamos a ver. Allá en Argentina, para que me avisen también a los grupos que estamos nosotros invitando a aquellos que también compartan para que propaguen estas enseñanzas. Mi ajot Adriana Judith Michelle en Colombia. Aristo Guzmán, María González allá en Colombia también. En Santa Marta, Colombia. ¿Mm? Sí, son fijos, ¿no? Claro. Lo están mirando. Nito, se ve nítida la imagen. Déjame quitarle el internet a este también, porque esto puede afectar. Quizás tiene el internet y no lo sabía. Sí, tenía el internet y no lo sabía. Aquí vemos que dice Jonathan Torres Chalón desde Mexicali. Dice que se ven nítidos muchas personas. Lo veo desde Argentina, Buenos Aires. Repuesto Multimotor también está ahí. Tere Gómez, Mario Morales. Hay varias personas, ya hay nuevos visores. Ahí está Ibelice Rodríguez. Siempre se me olvida Séfora. Débora. Juan Martínez, Shalom Leculán. Qué bueno que se unió Miaj Juan Martínez. Bueno, estas son los repasos de la Yeshivot. Cuando ponga el visor,
frente a la cámara, no se me queden pensando que fue que hay algo espectacular. Yo voy a poner todo frente a la cámara. Voy a poner la cámara ahora frente a ustedes. La cámara la estoy centralizando. La centralizo. Y ahí ustedes tienen la transmisión de la pantalla. Vamos a poner la derecha. Derecha, sí, Tremendo. Ahí se está viendo derecho, me imagino, Entonces usted paga ahora la luz y vamos a ver cómo sigue la transmisión. Hay 13 visores. Con esto arrancamos. Vamos con el tema que nos quedamos. Dijimos que íbamos a dar el tema de la barba. ¿Por qué la barba? Usted me ve la barba larga. ¿Por qué la barba? Si es algo que hemos impuesto, Desde el 21 de febrero de 2011 yo había publicado esto en texto en mi Facebook. El tema de la barba, Desde el 21 de febrero del 2011 estamos publicando por qué el tema, por qué en Facebook, por qué dejamos crecer la barba. Y está escrito en la Torá de Moshe, que es la piedra angular de la escritura, así como hay una piedra angular para edificar, si usted quiere puede cerrar, porque para mí está entrando todos esos sonidos por aquí. Así como hay una piedra angular para construir un templo, físicamente, literalmente, en el pueblo hebreo, los edificadores buscaban una piedra angular. Esa piedra angular es donde estaba para edificar el templo o cualquier edificación, pero principalmente el templo. La piedra angular ahí era que tenía que estar ubicado el lugar santísimo. Y ahora mismo está identificada, esa piedra angular está debajo del domo de la roca, el domo de los espíritus, que está frente al domo de Al-Aqsa, a la cúpula de Al-Aqsa, perdón. Frente a la cúpula de Al-Aqsa hay un domo pequeño llamado el domo de los espíritus. Debajo de eso está en cavernas, arqueológicamente está debajo, construyeron por encima de eso, los tan intrépidos que fueron los musulmanes, y pusieron ese domo donde está ubicado el lugar santísimo del templo de Salomón y el templo de Herodes, porque tenían que hacerse en esa misma roca de fundación. Asimismo, hay una roca de fundación de la escritura, hay una roca de fundación de la humanidad y del universo. Y una piedra angular que los edificadores han desechado y se ha vuelto la piedra angular, llamado Yahshua HaMashiach. Porque en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:11. Hechos 4:11 al 12 dice, y Yahshua HaMashiach ha sido la piedra que han sido desechada por todos los arquitectos, los edificadores, y ha venido a ser la piedra angular. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre como Yahushua, dado los hombres en que podamos ser salvos. Quiere decir que en el nombre tiene la palabra salvación. Y si yo digo Jesús, no significa salvación. Ahí entonces ahí hay problema. Tenemos que decir una palabra que diga salvación en hebreo. Shua. Entonces, ahí tenemos Oshua significa salvación. Oshua. La palabra Yeshua en el hebreo masorético es también salvación. Entonces, para decir la salvación de Yahweh, como dice los salmos, se ha manifestado la salvación de Yahweh, dice los salmos. Y eso usted puede buscarlo en los salmos. Entonces, ¿cómo se dice salvación de Yahweh? De Yahweh está en nuestra respiración. Eso es algo que está en los repasos, que tenemos que decirlo. El nombre del Todopoderoso está en nuestra respiración. Cada vez que inhalamos, se pone un estetoscopio de oír el corazón, se lo pone en la tráquea, puede ir a un dispensario médico a comprobar esto. Y usted al inhalar, sin mover los labios, dice, ¡ya! Y lo dice como si fuera que se está ahogando. ¡Ya!
usted mismo va a escuchar esa voz que sale de su respiración y usted se va a espantar. Cuando usted exhala, dice, "Ué", porque la inhalación tiene los orificios más finos. Es orificios pequeños con filtros. Esos filtros son los pelillos que tenemos. Los pelos que hay en las fosas nasales son filtros. Y cuando entra por eso es que la boca es más amplia y la nariz más fina. ¿Por qué hizo el Todopoderoso eso en nuestro mecanismo, en nuestra corporación, en nuestro ser? Porque, bueno, usted ha visto que hasta en los movimientos místicos, en las religiones paganas, hacen ejercicio de respiración, y los yoga y estas cosas. Pero ellos están en lo correcto. Lo que pasa es que todos los místicos tratan de tomar cosas que son vinieron de la realidad para mezclarla con el egocentrismo. Y todo gira en el yo. Si usted busca ve esas religiones, todo gira en el yo, en que uno puede buscar su yo interior, que viene como que todo tiene que respetarte a ti, como que la naturaleza es para ti, todo, ese egocentrismo. Entonces, cuando usted inhala, ellos dan respiración, pero esa respiración vino del Abacadosh. Él puso aliento en nuestra nariz. Entonces, ¿qué fue lo primero que apareció? ¿Qué fue lo primero que entró? En las narices entró y salió el ser que será. Así, eso es lo que significa Yahweh. Viene de dos verbos. Yah viene del verbo Hayá, el ser. Y Juve o Jové en el hebreo moderno es Jové. Pero si usted busca el hebreo antiguo, su fonética es muy diferente. Juve, que significa será. Entonces, nosotros decimos Yahweh cuando respiramos. Todo ser que respira, dice el Salmo 150, todo ser que respira, exalte a Yah. Por eso dice aleluya. Cuando usted está al frente de una persona aquí, una persona que va a dar su aliento ya, que está dando su último aliento, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar frente a una persona que se está muriendo, que está ya dando su último aliento, o sea, está en agonía. Tengo un insecto ahí que se está pegando a la pantalla. Ellos dicen, si usted lo escucha bien, ellos dicen, ¡ah! Cuando dan su último aliento es ya que dicen. Se les fue su Neshama. Entonces, esto es uno de los temas que vamos a tener aquí después del tema de la barba, que es el tema de la composición de la vida. Porque es un tema que ha sido, mucha gente me siguen preguntando y me siguen preguntando. Yo lo he dado varias veces, varias ocasiones. Y en este tema están relacionados a muchos subtemas. Si usted sabe cómo inicia la vida, usted va a saber que el retroceso es la muerte. El retroceso de lo que compone la vida es la muerte. Y usted va a darse cuenta si es el alma mortal o inmortal. Ahí si usted sabe cómo se forma la vida, cómo retrocede, usted va a saber si el alma es mortal o inmortal. Y de ahí se divide el tema, la inmortalidad del alma. Pero seguimos con la barba aquí. Dice, está escrito en Levítico 19:27. No cortaréis la punta de vuestra cabeza, ni destruiréis la punta de vuestra barba. Eso es una versión, No cortaréis los bordes de tu cabeza, dicen otras versiones. Ni destruiréis la punta de vuestras barbas, ni cortaréis la punta de vuestra barba. De aquí aprendemos que no se debe cortar los pelos de la patilla. De esto, Por eso es que usted ve esos judíos como con estos peyot, esos booglets aquí, y de la barba.
Aunque en la Torá no se detalla el motivo de esta prohibición, podríamos decir que la misma surge de la raíz de la voluntad de la Torá de distinguir al hombre kadosh, apartado y consagrado. Repito, porque este es un tema que es muy sencillo para mí. Aunque mucha gente le ha buscado una complejidad tan grande y dice, ay, esto es religioso, que esto son ordenanzas de hombre, pero vamos a ver. Aunque la Torá no detalla el motivo de esta prohibición, y esto quiero que quede claro, porque mucha gente dice, no, que esto es por muerto, que ya eso pasó. No, no detalla, ¿eh? Podríamos decir que la misma surge de la raíz de la voluntad de la Torá de distinguir a un hombre kadosh, o sea, un hombre apartado y consagrado. Levítico 19:27, Vayikra 19:27, no corten el pelo en los extremos, peyot. La palabra extremos en hebreo es peyot. De tu cabeza, rosh, es cabeza. No lo, cuando se dice no es lo, corten, y ahí viene otra palabra hebrea que se la vamos a detallar más adelante. Los extremos, peyot, de su barba, sakam. Vamos a detallar estas palabras porque a ver si el hebreo dice otra cosa. Análisis de todas las palabras utilizadas en el texto hebreo. Lo, negación, no. Nakat, nakaf, nakaf, H5362. Lo se escribe, hay que dejar, siempre el Strong pone una yud de más. Eso siempre lo he dicho a ustedes. Déjame quitar esa yud porque esa yud no va ahí. Lo se escribe lame, Aleph. Difícil que quitar esa yud, ¿eh? Ahí. Lo. Negación. Lamet Aleph. H3808. Nakaf. H5362. Num Kof. Pei o fei. Romper o cortar. Está la palabra pea, que es la palabra en singular para extremo. En singular. Si dice en plural, como está en plural, lo que pasa es que busqué la raíz en el Strong, es peyot. Entonces, es H6285. Pei, Aleph, hey, extremidad, extremo, plural, peyot. Extremidades o extremos. Está la palabra H7218, resh, otra yud que no debe estar ahí. Wow, pero ¿por qué el Strong hace esto? Bueno, ya la gente sabe que el Strong le pone una yud de más a veces en unas cuantas palabras que no van. Rosh, Aleph, Resh, Aleph, Shim, Rosh, que significa cabeza. Lo, Lamet, Aleph, H3808, negación, no. H7843, Shakat o Shahat. ¿Por qué ponen una K con J? Porque puede pronunciarse en los askenazis lo pronuncian con K, los sefalí lo pronuncian con J. Y es Shim Het. Het, entonces una J. Tav, Shahat. Shahat significa romper, arruinar, dañar, estropear, destruir. Y la última palabra, está la palabra Aleph Tav. Aleph Tav. H8553, que es como si fuera una conexión. Pero cuando está la palabra Aleph Tav, está relacionada con el Mesías. Y hemos hecho un estudio sobre eso. Todas las palabras, todas las cosas que tienen Aleph Tav están relacionadas con el Mesías. Él es el Aleph y la Tav, dijo. Y está después la palabra Pea, otra vez, H6285, extremidades, extremos en plural, Peyot. Y esta palabra H2206, Zain, Kof, Num, Sakam,
que significa barba o quijada. Quiere decir que si tú no te puedes cortar la punta de tu barba, quiere decir, lo puedes interpretar, no te cortes la punta de tu quijada. ¿Eh? Es lo mismo. Cuando dice que Sansón tomó una quijada ¿de un qué? De un asno, está la palabra sacán. La quijada de ¿qué? De un asno. ¿Cómo se dice asno? ¿No saben cómo se dice asno? Hamor, que era el papá de Siquem. Qué cosa más grande. ¿Eh? Siquem entre hombros. Siquem significa entre hombros, Sehem. Y Hamor significa asno. Entonces, el sacán de un Hamor fue que tomó para poder ¿qué? Acabar con los filisteos. Aquí hay un mensaje profético. Un mensaje que y el poderoso, el Israel desobediente, el Israel que está en pacto, pero está desobedeciendo el pacto por estar metiéndose con los filisteos, va a utilizar a Efraín, los huesos secos del burro que tienen que resucitar para destruir a sus enemigos. Está utilizando a los efraínitas que todavía no han resucitado la Torá para poder buscar respaldo, para utilizarlo como arma para matar a sus enemigos. Bueno, eso es uno de los significados que hay ahí. En su lenguaje sot, oculto. Para los hebreos, una barba abundante y rizada era un símbolo de hombría, adorno muy apreciado. Eso podemos verlo en Esdras 9:3, Salmos 113:8, Yesiyahu, Isaías 19:2, Jeremías 48:37, Daniel 10:3. Ser privado de ella era gran infamia. 1 Samuel 2:13 y 2 Samuel 10:4 y verso 14. 2 Samuel 10:24, 2 Samuel 20:29 y ese Yahú Isaías 27:20, Éxodo 5:15. Los monumentos asirios, ¿te quieren saber? Porque nada más hay que buscar arqueología. Los monumentos asirios representan los eunucos sin barba. En cambio, los egipcios, perdón, se la dejaban crecer como una señal de duelo. Por eso José, tuvo que afeitarse para ir a presentarse a la corte, para que no tuviera señal de qué, entre los egipcios, de duelo. Y había otra cosa también. Hay otra cosa que ni se nota en este estudio. Y es que cuando un Cohen va a iniciarse, tiene que raerse todo el cabello, cortarse la barba, afeitarse la cabeza, afeitarse todo el cuerpo, raerse todo el pelo del cuerpo para que le crezca un pelo desde ese inicio de sacerdocio en adelante, un cabello Kodesh apartado. Oiga cómo es la cosa. Y por eso Joseph hizo esta representación. Fue afeitado completo. Hizo la misma representación, porque esta es la analogía del Mesías, del sacerdocio del Mesías, de la quejuná del Mesías. Oigan cómo es la cosa. La Torá prohíbe cortar la punta de la barba por ser esto una evidencia de la consagración entre los idólatras. ¿Cómo? ¿Consagración entre qué? Entre un mundo que se está afeitando y se está haciendo cerquillo y que se está cortando en los lados, que se está dejando una colita, como se dejaba todo el cabello afeitado y una colita. ¿Quién se dejaba eso? Los egipcios. Los principales en afeitarse, ¿quiénes eran? Los egipcios. Los principales en hacerse un cabello como se peinan, se corta ahora, que es el cabello, usted dice, córteme formal. Usted va a una peluquería y le dice, córteme formal. Y la pelada formal, ¿usted sabe cómo es? Usted busca un griego antiguo y esa es la pelada. Esa es la pelada formal. Solamente nos faltan los 2 laureles a uno, ponerlo en la oreja. Y esa es
el corte formal que hay en la peluquería. Que la gente que es el corte correcto, que es el corte moral que debe de tener el hombre, porque un hombre con cabello largo en este tiempo es en el mundo sofisticado, en el mundo de la clase y la etiqueta, es una persona que está informal y está amoral, no tiene moral, está inmoral. Está como un rockero, dicen. O puede ser otra forma. O es una moda. Pueden decir, no, esto es una moda. Pero aquí no es nada de moda. No es nada de moda. En Levítico 19:27 y Jeremías 25:23 está esta evidencia. Estaba mandando raparla en caso de lepra por medida higiénica. ¡Wow! O sea que el leproso tiene que estar rapado. Vamos a verlo aquí, Levítico 14:9, yo lo tengo aquí. Este programa tiene que tenerlo todo el vivo que quiera profundizar en la escritura. Todo el ser viviente que quiera profundizar un poco más en la escritura, este programa se llama Eastward. Y yo no sé por qué muchas personas dicen, ay, me equivoco, todo esto es gratis. Está en la web totalmente gratis. Esa página usted viene y va a ese programa, usted lo busca en Google y dice también en Google, quiero los módulos y también hay paquetes de módulos donde está la Septuaginta, que es una que dice XX, LXX y otra que dice LXX más. Cuando dice LXX más, quiere decir con números Strong. O sea, que usted puede ser su propio traductor sin tener que buscar un traductor. O sea, buscad y hallaréis. Llamad y os abrirá, tocad y os responderán. Porque la persona que no se esfuerza para buscar las cosas, por eso siempre es mediocre en la escritura. La gente quiere ser muy en el sistema educativo, quieren ser profesores, quieren ser mecánico industrial, quieren ser administrador de empresa. Cuando están en el sistema educativo, que pasan 12 años como niños aprendiendo, pasan después en la universidad, después pasan los posgrados, la maestría, y después viene el mundo de la competitividad porque usted quiere ser el mejor. Pero en la escritura nadie quiere pasar por eso. En la escritura todo el mundo se conforma con una Reina Valera y ya puede saber todo. Ya está discutiendo en la calle con la gente. Ya está diciendo que sabe la Biblia. Y no se profesionaliza en la Biblia. Entonces, para las cosas seculares, ¿qué le estamos diciendo al Todopoderoso? Que las cosas seculares son más importantes que su palabra y que su escritura y su bendita escritura. Entonces tenemos que ser profesionales en la palabra. Así como cogieron 14 años en el sistema educativo, ¿por qué no cogemos 14 años estudiando la palabra? ¿Por qué no pasamos el primero, el segundo y el tercero y el cuarto de la palabra? ¿Por qué los apóstoles tuvieron que durar 3 años en un judaísmo con la escritura sin traducir, 3 años con el Mesías y nosotros con una Reina Valera queremos durar un mes y ya estamos discutiendo con la persona? Y ya estamos discutiendo con los teólogos y discutiendo con todo, hasta con el hebreo. A mí me han enfrentado diciendo que saben la Biblia. Con una Reina Valera, con una mentalidad reina valerística. Cuando tenemos un sistema, ahora, porque nadie tiene excusa, ahora tenemos estos sistemas gratis. No hay excusa, gratis. 200 versiones tengo ahí. 200 versiones. Y lo que me importa no son las versiones. A mí lo que me importa es el diccionario Strong de ese teólogo que se puso a traducir y a ponerle código a cada letra hebrea y griega. Y la Septuaginta. Y también los Nuevos Testamentos
en griego con referencia strong, y ahí uno encuentra todo lo que tiene como griego, usted lo busca en el Nuevo Testamento y usted descubre el sancocho que hicieron. Ahí usted descubre toda la falsedad, todo el embrollo que hicieron los teólogos, Roma. Cuando usted busca la palabra evangelio en la Septuaginta, usted sabe a qué se refiere, no como quieren decir en las traducciones. Usted encuentra todo el embrollo y está también la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, como le quieren decir, con números strong también, que es este que está aquí, uno que se dice Hot, que significa Hebrew Old Testament, en inglés, y Hot más, con un signo de más, que es Hebrew Old Testament con números strong. Ahí usted puede ver todas las palabras hebreas del Atanajo, como le dicen en el Antiguo Testamento, todos los significados de cada palabra hebrea. Y usted quiere ver ahora, yo quiero ver ese texto que dice aquí de la barba, Levítico 19, Vallecra 14, 9. Lo busco aquí en una versión que se llama Reina Valera Restaurada que tengo, que es una Reina Valera con los nombres Yahweh y Yahshua. Y si quiero puedo profundizar más ahí, pero para que usted tenga Levítico, ¿qué? Dijimos 14:9. Lo buscamos. Levítico 14, verso 9. Esto lo estoy transmitiendo porque muchas personas no saben qué es esto todavía. Entonces yo pongo aquí Biblia y aquí yo pongo ampliar. Y dice aquí, y será que el séptimo día raerá todos sus pelos, su cabeza, su barba, sus cejas, de sus ojos, finalmente raerá todo su pelo y lavará. Oye, es como lo hacen los sacerdotes para poder comenzar su cabello nuevo. Pero esto es para que lo tenga permanentemente como quitado de su cuerpo. Y lavar sus vestidos y lavará su carne en agua, será limpio. Esto es a lo que declaran, esto es el sacerdote. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar qué es lo que tiene que hacer el metzorá o el leproso? Tiene que raer todo su cabello. Y si va a declararse limpio, tiene que quitarse todo el cabello sucio que tenía cuando era un leproso, si va a ser declarado limpio, y dejarse crecer un cabello nuevo. Porque tenemos que buscarlo todo, O sea, quiere decir que, y hay una cosa curiosa, todo el que era leproso andaba descubierto. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no eran leprosos tenían que estar cubiertos. O sea, que la identidad de un leproso era que su ropa esté desgarrada, como si fuera de luto. Solamente una persona que desgarraba su ropa o rompía su ropa era porque estaba de luto. Como Caifás cuando rompió su ropa. Se descalificó como sumo sacerdote en ese momento. Porque dice un mandamiento, el sumo sacerdote o el Cohen Gadol no erraerá, no cortará su cabello, no arrancará cabello de su cabeza, no dejará crecer su cabello tampoco más de la cuenta, ni rasgará sus vestidos. Y una persona que estaba de luto sí rasgaba sus vestidos. Quiere decir que el sumo sacerdote no podía estar de luto nunca. Oigan esto. Entonces vamos a ver qué pasaba con Yahushua de Nazaret, nuestro Mesías. ¿Alguna vez se han preguntado por qué casi todas las representaciones de Yahushua son con el cabello largo y barba? Y no voy a poner a Yahushua solamente. Busquen cualquier pintura hebrea antigua. Y no voy a poner todo. Voy a poner los judíos yemenita y los judíos beduinos. Véanlo, se han quedado en el Medio Oriente. Véanlo. ¿Qué tienen? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué tienen barba y tienen el cabello largo? Los evangelios
así le dicen, nos dan una descripción del aspecto físico, no dan una descripción del aspecto físico de Yahushua. Y los primeros seguidores de Yahushua tampoco lo hicieron, excepto Apocalipsis, dice, en el libro de Revelaciones, dice que cuando se le presentó el Hijo del Hombre, tenía los cabellos blancos, resplandecientes, como lana blanca. ¿Y qué significa como lana blanca? Usted sabe que ahí hay una pista, quiere decir que lo tenía largo. ¿Por qué? Porque a las ovejas había que dejarle crecer la lana. Y cuando se dice como lana blanca, quiere decir que lo tenía blanco. Y lo tenía rizado o ondulados. Muchos dicen, ay, usted sabe que él era negro. Oye, han sacado muchas personas de esto, de este texto de Apocalipsis, de Revelaciones, porque las ovejas son negras en la piel, pero son blancas afuera. Qué cosa, ¿eh? La gente se pone a especular. Y que por eso era negro. Eso no puede ser. Aquí sí se está dando un aspecto del pelo, por lo menos. Y dice, Yahushua tampoco lo hicieron. Las imágenes más antiguas del arte mesiánica perteneciente al siglo III y al siglo IV, del arte ¿qué? Mesiánica, no del arte cristiana, ¿eh? Quiere decir de creyentes en el Mesías, que se quedaron ahí. Y hay una inscripción de la ciudad de Shusha, en el Medio Oriente, donde estaban creyentes en el Mesías, no cristianos, ¿eh? No eran cristianos, no eran del sistema que Constantino y Atanasio y gente que no era judía formalizaron. En el año 500 encontraron inscripciones mesiánicas también. Dice que en las paredes de los sepulcros mesiánicos, las catacumbas, que se lo han atribuido a qué? ¿A quién se lo han atribuido? A los cristianos, las catacumbas. Usted ve los muñequitos y las historias y creen que las catacumbas eran para gente que ¿cómo le describen que eran? Que eran cristianos y que los cristianos eran echados en coliseos. ¿No dicen así? En los coliseos y que para que los leones se lo comieran. No, el imperio no estaba en contra de los cristianos, estaba en contra de los judíos. Vean la historia bien. Porque los judíos fueron los que se levantaron contra Roma en la revuelta. Y como los primeros creyentes en el Mesías eran de origen judíos, ¿hasta qué? ¿Hasta el siglo qué? Hasta el año 34. Que comenzó Shaul a predicarle ¿a quién? Al de origen gentil. ¿Y qué tipo de origen gentil? Que hemos dicho mucho. Esos tenían las catacumbas, se escondían del imperio romano, porque venga acá, si el imperio romano hizo el cristianismo, ¿cómo es que estaba persiguiendo a los cristianos? Eso es una incongruencia grande. Si Constantino fue que fundó la palabra Cristo, que no existía en los pergaminos, era la palabra Mesías en griego, si eso se puede comprobar con la Septuaginta, que la palabra ungido es Mesías en griego, y en el Nuevo Testamento dice la misma palabra, Mesías. Hemos encontrado el Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Quién le agregó que traducido es? Los que hicieron todo el manoteo de esto, los que hicieron todas las cosas, los que alteraron las traducciones. Entonces tenemos 1700 años con el error de Roma y pensamos que toda esta historia de los 3 primeros siglos tenían que ver con el cristianismo. La persecución que Roma tenía, nada que ver. Era con el mundo judío. Y muchos de ellos eran creyentes en el Mesías. Y en las catacumbas sabemos que Yahushua tenía la barba porque como un buen judío observante de la Torá, observaban los mandamientos y de no cortarse la barba en Levítico 19:27. Y se encuentran muchas pinturas. Tenemos el pueblo de Israel vivo todavía, tenemos los judíos vivos todavía. El que quiera ir a Israel y ver cómo era la cultura, puede ir a Jerusalén a ver.
los judíos ortodoxos y muchos judíos con el cabello bien largo, inclusive haciendo el voto de Nazir, que es el voto de Nazareo, como lo traducen. Sí, en Brooklyn pueden ir ahí a verlo. Profecías mesiánicas, Isaías 56. ¿Qué dice Isaías 56? Ofrecí mi espalda a los que me golpearon, mis mejillas, y a los que me arrancaban la barba. ¿Cómo se puede arrancar? Era con una pinza que se arrancaba. Era con la mano. Y para agarrarla con la mano era porque era larga. Y es una profecía que Isaías estaba hablando del Mesías cuando viniera. En el momento que lo iban a enjuiciar y lo escupieron y le arrancaron, ¿qué? ¿Usted sabe lo doloroso que es eso? Yo escondí mi rostro del insulto y de escupitazos, o sea, de los que lo escupían. Es una forma muy denigrante que se hacía en Israel cuando la gente era de que blasfema, se le escupía. Cuando una gente decía una blasfemia en un juzgado, habían personas que lo escupían. Porque aparentemente ustedes oyeron la blasfemia. ¿Qué fue lo que él dijo? Dinos de una vez, ¿eres el Ben Elohim, el hijo de Elohim? Y él dijo, tú lo has dicho. Y hemos dicho muchas veces en otros audios que hijo de Elohim puede ser cualquiera y no es ninguna blasfemia. Usted siendo obediente es un hijo de Elohim. Llega a ser hijo de Elohim. Pero lo que estaban preguntando no era si era hijo de Elohim por obediencia. ¿Sí? Le estaban preguntando, tú eres el consustancial, el hijo, el que salió de sus entrañas. Porque el judaísmo del primer siglo creía en que Yahweh tenía un hijo. Y eso fue lo que le preguntaron. Ven, dinos de una vez, ¿eres el hijo de Elohim? Y él dijo, tú lo has dicho. Ya oyeron la blasfemia, dijo Caifás. Y se rasgó sus vestidos y lo escupieron, le arrancaron la barba, hicieron de todo, lo golpearon. El reino de David, oiga lo que pasó en el reino de David, es la alegoría del reino de ¿quién? Del Mashiach. Cada vez que usted lee lo que le pasó a David, tiene que haber algo envuelto. Hay un mensaje secreto y oculto llamado el Sot, el cuarto nivel de interpretación, que tiene que ver con el Mesías. Y cuando usted lee 2 de Samuel 10, 4 al 5, usted va a descubrir algo. Vamos a descubrir algo grande. Y es por eso que yo no invento con mi barba, No invento cortándome la barba. Que lo haga otro, si quiere. Yo no lo hago. Ni lo van a hacer todos aquellos que están en la Emuná Shelema. Dice así, el 4. Así que Hanum agarró a los sirvientes de David, los afeitó, les afeitó sus barbas, cortó sus ropas a la mitad. ¿Qué fue lo que hizo? Lo puso como si fueran de duelo. Hasta sus nalgas y lo envió de regreso. Al oír cómo había sido tratado, David envió una delegación a recibirlo. Porque los hombres habían sido profundamente humillados. Y el rey dijo, que se queden en Jericó. ¿Qué dijo David? Que se queden en Jericó, hasta que su barba haya crecido. Hoy, ¿por qué no dijo mejor hasta que se pongan, le cosan el tejido, se pongan una túnica nueva y ya ahí entran? No, hasta que su barba haya crecido y después regresen. ¿Qué significa eso? Que todos los lampiños de Efraín, hasta que no le crezca la barba, no entrarán al reino. ¿Usted sabía eso? El rey David es el rey Mashiach. Recuérdense eso. Es la analogía. Y es un reino. Y ese reino no es para los lampiños, sino para aquellos que le crecen la barba y se la dejan larga. Porque tiene que obedecer la Torá. Es relacionada con la unción. Ahora vamos a ver que hay más grande. Ahí está la que una. Les recuerdo siempre, como siempre he dicho,
el mensaje de la Quejuná o el sacerdocio, para aquellos que no saben lo que significa la palabra Quejuná, sacerdocio es el último secreto de la Escritura. Las 3/4 partes tienen que ver con el plan de redención, el restablecimiento de Israel, su pueblo, y el misterio de las 2 casas de Israel. Pero la última 4/4 parte tiene que ver con la casa, su Quejuná, su sacerdocio, lo más íntimo, porque el celo de mi casa me consume. Entonces, Salmo 133, que lo leen muchas personas para decir, cuán hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. No lo siguen leyendo, síganlo leyendo. Salmo 133, 2. Inemato humanaim shebetachim ham yacha. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los ajín, los hermanos juntos. Ahora vamos al 2. Es como el aceite fragante sobre la cabeza que fluye sobre la barba. La barba de Aarón, quiere decir el Cohen Gadol. Esto es una analogía. Es como la unción que bajó en Pentecostés, en Shavuot, que descendió por su barba, por la barba del Cohen Gadol, según el orden de Melech Tzadik. Vamos traduciendo todo. Y baja hasta los tzitzit de sus vestiduras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando baja hacia sus pies, porque el texto dice que baja hasta los pies, si usted sigue leyendo. ¿Cuál es el estrado de sus pies? La tierra es estrado de sus pies. ¿Y cuál es ¿y qué tierra es? ¿Cómo se dice tierra? ¿Qué palabra está? Eres, la Haares. Y eso no es todo el globo terráqueo. Quiere decir, Jerusalén es el estrado de sus pies. Cuando bajó su unción, esa unción bajó directamente al templo. Y cuando estaban todos los 120 en la casa de oración, que así se le llama al templo, cuando habla de que se llenó toda la casa, es el templo, ¿eh? Porque el Mesías dijo, porque mi casa será llamada, no dijo templo, ¿eh? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, cuando dice que se llenó toda la casa, muchas personas piensan que es la casa de Pedro. Y es imposible porque no había infraestructura en el siglo I para que hubiera 120 en un segundo nivel de una casa. Era el templo. Y además, la orden de ir a celebrar Shavuot en una casa, eso no está en la Torah. Es para el Beit HaMikdash. 3 veces al año subirá todo varón, dice la Escritura. Por eso que vinieron judíos de todas las naciones, cretenses, árabes, no dice así, Hechos 2. Pues entonces era cumpliendo el mandato de la Torah que tenía que ir a la casa de oración, que se dice en hebreo, Beit HaMikdash. Y así es que lo traducen como templo. Pero como la gente no entiende lo que significa casa y cree que la casa de Pedro, en el pensamiento occidental, no puede entender, como no obedece la Torah y la Torah fue clavada en la cruz, ni siquiera la toma en cuenta, entonces sí fue la casa de Pedro. Por eso hay una revista aquí en Santo Domingo que se llama Aposento Alto, que creen que la casa de Pedro, que el aposento alto fue la casa de Pedro. Claro que Pedro tenía una casa de doble piso cuando estaba en Jaffa, porque es por eso que se imaginan que es la casa de Pedro. Pero la casa de Pedro está en Jaffa, no en Jerusalén. Si ustedes ven, cuando él tuvo la visión, dice que ¿dónde estaba Pedro? Cuando él tuvo la visión del lienzo que bajó, donde le dijeron mate y come, que lo explicamos muy bien. En Jaffa. ¿Qué es Jaffa? Lo que pone la Reina Valera como Jope. Y no se llama Jope, se llama Jaffa. Esa ciudad existe todavía. Tel Aviv Jaffa. Que es una bahía, una playa donde había un puerto. Entonces no era Jerusalén. Y si no era Jerusalén, entonces no se puede celebrar Shavuot, Pentecostés. Están desubicados de la orden. Entonces, si bajó esa unción ese día fue el día de
Shavuot, que se le pone la unción, que baja ¿por dónde? Por la barba. La barba es un símbolo de la unción, del hombro. ¿Está entendiendo ahora? Cuando dice, mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, linaje escogido, nación Kadosh, nación apartada, linaje escogido, real sacerdocio, Melech Tzadik, baja la unción por aquí. Hay algo que tiene que ver la barba con la unción, ¿eh? Aquí viene la halajá. Cuando digo halajá es la ordenanza rabínica de donde se recorta, dicen ellos que se puede recortar la barba, porque usted va a ver rabino, no todo, va a haber una parte de judíos que sí se recortan y otra que no se recortan. Es de lo que se recortan, es de la halajá. Y viene del Talmud Makot 20a. Makot 20a. El Talmud, la parte llamada Makot 20a. Menciona que esta prohibición aplica solo si se rasura la barba con hojillas o navaja. Ya hay una especulación ahí porque no dice eso en el texto. Pero el afeitado con tijera, aun cuando es similar al de la navaja, está permitido. ¿Está viendo que es una especulación? La halajá, o sea, la ordenanza rabínica descrita por el Rab Sid Pesafran ZL sobre este tema, y entre otros grandes sabios, lamentablemente se basa en discutir si se puede afeitar con tijera, máquina eléctrica, etcétera. Oigan, ¿hasta qué punto se puede afeitar, etcétera? O sea que usted ve muchos temerosos del lado judío ortodoxo que no se tocan un chin la barba. Pero de otro lado usted va a ver los reformados, la gran mayoría, se llama judíos reformados, que son muy afeitaditos. Y Yahweh le bendiga a todos. Espero que hayan, este era uno de los temas. Vamos al otro tema. El otro tema es, y quiero que, el otro tema es la cobertura del hombre. Después voy a dar un tema de la cobertura de la mujer, ¿eh? La cobertura del hombre, porque el hombre debe de cubrirse la cabeza. A ver si una religiosidad también. Si usted busca todas las representaciones, pinturas, datos históricos, no hay un hombre con cabeza descubierta en Israel. No hay un hombre con cabeza descubierta en Israel. Solamente el Mesías griego que pinta ahí la iglesia cristiana. Es más, hay un Mesías por ahí, un Juan, un evangelio según San Juan que presentan por ahí, que dice con representación histórica, y ponen el Mesías con talid, con el manto, cubriéndose la cabeza. Aunque lo ponen descubierto muchas veces, porque todavía no lo llevan a la exactitud. Y entonces cuando usted ve esta serie de Moisés y los 10 mandamientos, la serie que dan ¿cómo se llama mi hijo, la creadora de esa serie? ¿Cómo se llama? Es una serie brasileña, pero él se sabe el nombre de la creadora. Bueno, es una mujer. Y toda esta, y lo que ha hecho es que le ha puesto cosas que no están en la escritura. Yo quiero que ustedes sepan que todo lo que ustedes ven en su novela, la gran mayoría son escenas como Vivian de Oliveira. Vivian de Oliveira, si está oyendo esto alguna persona de Brasil, dígale que están profanando la escritura. Porque le están la están haciendo estilo novela, y están creando romanticismo y muchas escenas que no están escritos. No está escrito. Y también están poniendo todos los hombres sin cobertura y todas las mujeres muy exóticas sin cobertura. Están haciendo una mala representación del pueblo de Israel antiguo. Aunque muchas personas por este medio
han descubierto cosas que no descubrieron. Personas se han puesto a investigar sobre Israel después de la novela, ¿eh? Pero hay que decir los que al lejen, lejen y al yain, yain. Como dicen, al pan y al pan, pan y al vino, vino. Hay que decir la realidad. No estaban descubiertos ningún hombre. El hombre debe cubrirse la cabeza al hacer tefilot, tema controversial. Este tema lo hice también en el 2011. Eso fue mi esposa que investigó. Le doy toda a ella porque esa es mi ayuda idónea. Pero es necesario explicarlo, ¿eh? Primera de Corintios 11, verso 4 está mal traducido primeramente, ¿eh? Porque todo se basa en las cartas de Shaul. Todas las cosas que el mundo cristiano ha cortado del pueblo de Israel se ha basado en las cartas de ¿qué? De Shaul, de Pablo, como dicen las traducciones. Que quiero decirle una cosa, él nunca se llamó Pablo, ¿eh? El problema es que en griego no existe la SH y le pusieron en vez de Shaul, Paul, y de ahí vino la palabra Pablo, pero es Shaul, que significa deseado. Nunca se llamó Pablo, ¿eh? Eso de que como ponen en películas, que ahora me llamo Pablo, que él me cambió el nombre, el todo. ¿Quién dijo que el todo? ¿Dónde está eso? Muéstrenme la cita, el verso bíblico donde dice que de Shaul, de Saulo, cambió a Pablo por omnipresencia, porque el Todopoderoso le mandó eso en una visión. Eso fue que de un libro pasó a otro, un traductor le puso Pablo. Y ya, sencillo. Y con estas cartas han hecho toda la revuelta, se ha descarrilado el tren, con las 13 cartas de Shaul. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Y ahí viene el dictamen cristiano occidental. Cuidado si te cubre. Cuidado si te pone un sombrero. Por eso es que cuando llegan a una iglesia lo que hacen es que hacen así. Todo lo contrario, llegan a una iglesia y se descubren. Cuando pasan una gente a una forma de cortesía, ¿y cómo que le llaman? Gentileza, de gentil, es quitarse el sombrero y decir, pase usted, dama. Qué cosa más, es cosa. Y es por eso que los dos pescados van en vía contraria. Ese pez, esa constelación llamada Piscis en el paganismo, que son dos peces, uno de un lado que va por oriente y otro para que va por occidente. Los dos van en vía contraria, porque los gentiles hacen las cosas contrarias al pueblo de Israel y creen que están en la verdad. Nadie lo puede sacar de ahí. Ellos juran que están en la verdad. Entonces cuando ven esto, todo varón, esta traducción, todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Primera de Corintios, Corintian Aleph 1, 11, 14. El verso 4, 11, 4, perdón. El verso 4, la palabra cubierta en el Strong es la palabra kata. G2596. ¿Por qué dice G? G quiere decir griego 2596. Cuando se trata de hebreo dice H y el número después. El Strong pone G o H porque fueron las palabras griegas y hebreas que él le puso codificación. Y la palabra codificada con el código 2596, que es la palabra que está ahí encubierta, es la palabra kata en griego, que viene de la familia del Strong, G2619, cataluto, que veremos a continuación que se utiliza en el verso 6 también. Porque si la mujer no se cubre, ¿cómo dice? Porque si la mujer ¿qué? No se cubre, que se corte también el cabello. Y si es vergonzoso, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra.
Primera de Corintios 11:6. Ni catá, ni cataluto quieren decir cubrirse parcialmente con un sombrero. Si usted va a la historia, y ahí que yo quiero que vayan al mundo histórico del primer siglo de Corintios, a ver qué fue lo que pasaba. Y yo di aquí un tema llamado, que está relacionado a este tema, llamado Restaurando el rol bíblico de la mujer, que está relacionado con este tema. ¿Usted sabe por qué está relacionado con este tema? Porque también está hablando de Corintios. Y en Corintio habían unas cosas que se hacían, que la mujer era la dominante y el hombre era afeminado. El hombre usaba ropa de mujer. Y esa cataluto, era una mantilla femenina. El hombre que use una mantilla femenina en su cabeza deshonra a quién? A su cabeza. Ahora, pues ahora sí entiendo. ¿Por qué no puede ir en contradicción a la Torá de Moshe, donde dice que ni nadie entrará al Mizcán con la cabeza descubierta? Y le voy a buscar ese texto. Porque ¿cómo puede ser que dice, no descubrirá nunca su cabeza? Dice, ni afeitará, ni rasgará su vestido, dice. ¿Quién es que no va a descubrir nunca su cabeza? El Cohen Gadol. Y si el Cohen Gadol nunca va a descubrir su cabeza, y él es que dice, ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. ¿Qué ejemplo me está dando entonces? ¿Cómo qué ejemplo me ha dado él? Si dice aquí, si aparentemente en la traducción me está diciendo que no puedo cubrirme la cabeza porque lo deshonro a él, que es mi cabeza. Pero ahora entiendo que catá y cataluto quiere decir mantilla femenina o una manta parcial o no cubrirse completamente. Cataluto, cubrir completamente como con un velo. Utilizando el verdadero significado, la palabra catá, vemos que el Shaul dijo, en verdad, todo varón que ora o profetiza con cabeza totalmente cubierta, con un velo vuelto, una mantilla, deshonra su cabeza. Porque lo hace verse como una mujer. Lo que está pasando es que está quebrantando el mandamiento. El hombre no usará ropa femenina, ni la mujer ropa atuendo masculino. Es el mandamiento. ¿Y dónde está ese mandamiento? En la Torá de Moisés. Los cristianos usan mucho ese mandamiento, pero para usar pantalones y vestidos. Para los pantalones y vestidos, cuando eso no era la vestimenta que se usaba. Claro que por señal de respeto, en la actualidad uno y va a una congregación en un día de servicio, tiene que ir con vestido. Pero si es una clase, una exposición, una persona que está en su trabajo, no le estamos obligados, le estamos diciendo que obligadamente tiene que ponerse una ropa. Claro que hay que vestir con modestia. Hay pantalones muy modestos. Pero eso no es lo que está hablando aquí de pantalones y vestidos, como ha hecho porque de un lado del pueblo judío está lo que se llama la modestia, que se le llama el siniut, pero del lado cristiano está lo que se llama los dogmas. Los dogmas son mandamientos religiosos, mandamientos creados por el clero, que han traspasado los tiempos. Entonces, cuando hablan de un mandamiento, ellos lo interpretan a la manera de ellos en su momento. Cuando hablan de las sendas antiguas, ellos interpretan que es la antigua iglesia que ellos fundaron. En vez de irse a Jeremías a ver cuál es el tiempo de Jeremías. ¿Te comprende cómo es que hacen las cosas? Entonces, aquí no está hablando de esto, está hablando de la ropa que se usaba en Corintio. Vámonos al tiempo. ¿Qué pasaba en Corintio? La mujer honraba a Artemisa. Había una Artemisa, a Acera, a Diana de los Efesos. Y entonces esa eran las sacerdotisas y ellas eran las que usaban un turbante. Ellas usaban el adorno sacerdotal, en la mujer la sacerdote.
Y entonces el hombre era el que era afeminado, el que era subyugado, el que tenía que aguantar hasta agresividad y violencia. Y ese era el contexto de lo que él estaba explicando a los corintios, de los que se estaban convirtiendo, estaban añadiéndose a la fe hebrea de entre los gentiles en Corinto. Y yo eso lo expliqué en el rol, restaurando el rol bíblico de la mujer. Eso está bien explicado, de qué fue lo que pasó. Por el pecado del becerro de oro, los primogénitos fueron desechados de Yahweh y tomó para sí la tribu de Leví para ministrar en el Mizcán y le dio instrucciones precisas en cuanto a la vestimenta. En Shemot, Éxodo 28:4 dice, las vestiduras que harán son estas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica de cuadros, un turbante y una banda. Ellos harán vestiduras kadoshim, o sea, apartadísima, apartada para tu hermano Aarón y sus hijos, para que puedan servir como oficio, como sacerdote, como Cohen. Bien, y sin embargo, muchos israelitas usaron turbante a través de la escritura. Podemos ver en Ezequiel 24:17, suspira en silencio, no serves de luto por los muertos, ata tu turbante a tu cabeza, pon tus sandalias en tus pies, no cubras tus labios superior, ni comas pan, lejen, que el hombre te mande. Ezequiel 24:23 dice, pongan turbante en sus cabezas, sus sandalias en sus pies, no observen luto ni lloren. ¿Qué quiere decir entonces quitarse la cobertura? Estar de luto. A causa de sus iniquidades consumirán y lamentarán unos con otros. Daniel 3. Y otra cosa, ¿quiénes eran los que se le quitaban la cobertura? Los Metzorá. ¿Quiénes son los Metzorá? Que lo leímos en la otra, en el tema de la barba. Los Metzorá son lo que traducen como leproso, que no es ninguna lepra, es la afección de Sará, que es una afección que viene de los cielos, por un castigo de hablar, ¿qué? Malas palabras. Se llama la Shon Hara. Por tus malas palabras es que vienen la que por tus palabras será juzgado, dice el Mashiach. Por tus palabras será condenado. Porque del corazón habla la que, lo que abunda en el corazón habla que, la boca. Entonces, el Sará representa todo el Yetze Hará, toda la inclinación al mal, todo el pecado que entró desde el principio y que fue por dónde, por medio de qué, de la boca que entró. Y como entró el pecado por la boca, él mandó una afección que también tenía que ver con la mala palabra. Cuando la primera que tuvo lepra, que vimos del pueblo de Israel, ¿cuál fue? Miriam. ¿Por qué? Porque estaba hablando mal de la esposa de Moshe. Eso se llama la Shon Hara en hebreo. Lengua de maldad. Y Miriam tiene una analogía con el mundo que tenía que durar 7 milenios. ¿Con qué? Con Sara. Con lo que traducen como lepra. En 7 días para que fuera restablecida de nuevo. ¿Para qué? Para el pueblo, para el reino. Miriam, la palabra Miriam significa amargura. ¿Usted sabía eso? Miriam viene de la raíz Mara, que significa amargo, Mara. Entonces, las que se llaman María, supuestamente en español, que los nombres no se traducen, es de la raíz, vienen de esa, porque el Roma le quiso llamar María a Miriam, pero es Miriam que se llama. Dice que el profeta le dijo, una espada clavará tu corazón, la amargura que tendrás. ¿Por qué clavará va a ver morir qué? La amargura de ver crucificar a su qué? A su hijo. Y todo lo que pasó Miriam, para poder, fue llamada como, toda la vida fue llamada una adúltera, una persona que no fue apedreada porque José no quiso.
porque Joseph le encubrió. Por eso le decían el Junkers, y está en el Talmud registrado, que significa el bastardo. ¿Usted sabía eso? En los libros judíos está registrado cuando el Sanedrín le llamó a él el bastardo. Y le tienen otro nombre que yo no voy a mencionar, que es un acróstico de su nombre será borrado. Le dicen cómo, es parecido al nombre que le dicen los cristianos. Yo lo voy a decir porque tienen que saberlo. Ellos le dicen Yeshu, pero es el acrónico de una frase hebrea que significa su nombre será borrado. Entonces, como se escribe con Yud y la Yud la han sustituido por J, está ahí la misma palabra casi mente del nombre del Mesías, del Mesías de Roma. Su nombre es Yahshua. Cuando le pusieron en el letrero, en hebreo le pusieron Yahshua Hanasdrati Wemelech Hayehudim. ¿Cómo lo pusieron entonces? En latín. En latín le pusieron Jesús. Jesús. Pero no existía la J en ese tiempo, era Jesús. Y si usted busca el latín antiguo, la palabra Jesús significa miren el cerdo. Jesús Nazareno, Retz Yeudeu. Jesús I, Nazareno N, Retz R, Yeudeus I, INRI. Por eso que tienen en la crucecita católica la palabra INRI, porque le gustó el idioma latín mejor que el hebreo. En el hebreo decía Yahshua Hanasrati Wemelech Hayehudim. Yahshua I, Hanasrati H, Wemelech Yud, U, Hayehudim H. Había Yud Hei Bajei, el tetragramatón. Por eso ellos dijeron, quítenos ese letrero. ¿Y qué dijo Pilato? Lo que está escrito así se quedó. Pero no fue por lo del latín. En el latín había una blasfemia. Y siguen blasfemando el nombre, diciéndole cómo. Jesús. ¿Cómo hay que decirle a nuestro amado la salvación de Yahweh? Yahushua, mi amado. Ese es el nombre más hermoso que hay. El que me dio mi salvación. Daniel 3:20 dice, mandó hombres muy robustos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego. No fue Daniel que mandó. Daniel 3:20 dice, mandó. ¿Quién fue que mandó? Nabucodonosor. Mandó atar a quien, a Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre que le pusieron en caldeo, para echarlos en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué dice? Entonces ataron a estos hombres con sus mantos, sus túnicas y sus turbantes y sus otras ropas y lo echaron dentro del horno de fuego ardiente. Aún en Babilonia con sus vestiduras, ¿cómo obedecían? Y si no se postraron ante la imagen, imagínense con la vestidura, tampoco se iban. Con sus mantos lo echaron en el horno. Luego que Yahushua muere y resucita y asciende a la diestra de su padre, le dio un mejor sacerdocio, el orden del Melech Tzadik, el orden del Melquisedec. Y en Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio, bajo él recibió el pueblo la Torá, la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levante otro sacerdote, otro Cohen, según el orden de Melquisedec? ¿Y qué no fue llamado según el orden a Aarón? Con este orden volvió otra vez a restaurarse la primogenitura y eso lo confirma Kefa. Pedro, primera de Pedro 2:9, primera de Kefa 2:9. Ustedes son linaje escogido, real
real Kejuná, nación Kodesh, Kadosh, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamado de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Kefas 2:10 dice, ustedes en tiempos pasados no eran pueblo, ahora son pueblo de Yahweh. Aquí, ¿cómo se dice no eran pueblo? Lo ami, como se le dijo a Efraín, a las tribus que se dispersaron, no mi pueblo. Así dice el profeta Oseas. Está mencionando el profeta Oseas. Es por eso que los que no buscan la referencia en lo que dice el nuevo, mal traducido Nuevo Testamento, se están perdiendo toda la historia. Tienen que hacer otra historia. Dice, no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado raja en misericordia. Justamente en el milenio, Yahushua tendrá Kohanim de todas las tribus. Vamos a ver cómo sigue la transmisión. ¿La están viendo? Se está transmitiendo todavía. Dice, a Revelaciones 7:4, y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas tribus de los hijos de Israel. 28:18 habla del reino. Dice, y los que quedaren de la longitud delante de la suerte Kadosh, 10,000 cañas al oriente, 10,000 al occidente, que será lo que quedará de la suerte Kadosh. Será para sembrar para los que sirven en la ciudad. Ezequiel 48:19 dice, y los que sirven en la ciudad serán de todas las tribus de ¿qué? ¿Cómo? ¿Serán de qué? ¿Los que sirven en qué? En la ciudad. Y Ezequiel 44:18 dice, turbantes de lino tendrán en sus cabezas, calzoncillos de lino en sus lomos, no se ceñirán para sudar. ¿Cómo? Ezequiel 44:18 dice, turbantes de lino tendrán en sus cabezas. Ezequiel 44:23 dice, y ellos que enseñan, ellos tienen que enseñar a mi pueblo a diferenciar entre los kadosh y lo profano. Eso es ahora, eso en el milenio. Y para reconocer entre lo limpio y lo inmundo. La referencia también está en Levítico 10:11 y Malaquías 2 del 6 al 9. Ezequiel 44:24 dice, serán jueces de sangre y rendirán decisiones conforme a mis estatutos en todas mis festividades designadas. Guardarán mis misbot, regulaciones, y guardarán mis Shabbatot Kadoshim. O sea, los sábados apartados, los Shabbat apartados. Es decir, que en el milenio, en la tierra de Israel, según Ezequiel 44, del 18 al 24, específicamente en el Mizcán, los Kohanim tendrán cobertura en sus cabezas. Por lo que es contradictorio decir que el Abba Kadosh le dio una vestimenta a sus servidores en el antiguo pacto y luego en el Brit Hadashah se las quita y luego en el milenio se las vuelve a dar. Es contradictorio. ¿Tiene sentido? Sencillamente no es así. Aunque Kefa usaba manto luego de la ascensión de Yahushua HaMashiach a la diestra del Abba, como dice la versión BIN 2011, en Hechos 12:8, que dice, entonces le dijo al mensajero, cuando se iba a salir de la cárcel, que salió ¿qué? Fuera, ¿cómo salió? ¿No salió qué? Salió fuera de la vista de ellos. Dice, cíñete y amárrete las sandalias. Así hizo y luego dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué usaban? Después, yo he explicado mucho que después de los macabeos, que Antíoco Epífanes quiso quitar las vestiduras hebreas, las vestiduras judías del judaísmo de ese tiempo, y quiso imponer la fe griega, profanando el templo hebreo por 3 años y 50 días, que son las 2,300 tardes y mañanas. Las 2,150 días, que son 2,300 Shaharek y Minha. Esos son otro tema bien amplio.
Para los adventistas que creen que eso se refiere a 1844, que duró 1844 el sumo sacerdote sin pasar del lugar santo al lugar santísimo. Bueno, ellos lo interpretan de esa manera porque un occidental también tuvo otra interpretación occidental. Pero esto tiene que ver con esto, con que en el tiempo de los macabeos se le quitaron las vestiduras hebreas y ellos a escondida confeccionaron un manto llamado el talid. Por eso el talid no era encontrado en la antigüedad antes de los macabeos. Después de los macabeos ellos hicieron el talid para que cuando detrás de una puerta en oculto poder hacer tefilá como un judío, tener un sistema, un manto que tuviera 4 puntas y poner los sitziot en esas 4 puntas y el varón pudiera orar por su familia, hacer las oraciones de la tarde, de la mañana y de la tarde, el shaharik y la minjá. Por eso fueron suspendidos 2.300 shaharik y minjá, oración de la mañana y oración de la tarde. ¿Qué quiere decir? Y fue la mañana y la tarde un día, 1.150 días, que son 3 años y 50 días. Lo mismo que duró Antíoco Epífanes del 700, del año 75 antes del Mesías hasta el 78 profanando la ciudad, profanando el santuario. Eso está en la historia. Entonces, mucha gente, este sistema religioso con la mentalidad occidental, William Miller y Iran Edson formularon que que eso se refiere a 1800 años y que había que comenzar a contarlo desde la profecía de la 2003, de las 70 semanas. Y como se cuenta desde ahí, ellos cuentan que las 70 semanas comienzan en el año 490 y pico, y le suman 2.300 años y llega al 1844. De ahí es que ellos sacan esa hipótesis. Se lo digo porque conozco bien esto, ¿eh? Y porque especularon también. Es otro sistema religioso. Entonces tampoco usan turbante, ni usan tampoco estos personajes, todos los que son del cristianismo, que son hijas de Roma, no utilizan cobertura. Sin embargo, en Roma usan una kipá chiquitica. ¿Qué cosa? Y la monja usa una cobertura. ¿Qué cosa? Y entonces los protestantes creen que esto es algo católico. ¿Qué cosa? Ahora, esa kipá pequeña, los askenazis la crearon. Los judíos de Europa Central, porque era la cobertura de la cabeza completa. Era un turbante o un gorro sacerdotal. Después se sustituyó con un sombrero también. ¿Por qué usaban la kippah chiquita? La kippah chiquita también tiene su historia. Era para ponérsela, para quitársela y ponérsela. Entonces, tenían que tenerla chiquita para poderla guardar y poderse detrás de una puerta con la cobertura. Hay muchos que cuando van al muro de lamento no tienen ni siquiera la kippah porque no se la da o no está la persona que regala, porque se regala ya kippah y se pone la mano en la cabeza para taparse la cabeza porque saben muy bien que no se puede ir a la presencia del Todopoderoso sin la cabeza descubierta. Porque cuando Moshe estuvo en el desierto por obligación, con el viento y la arena, había que tener, y más en ese tiempo, en ese desierto de Madián, que es Arabia, esa arena, ese aire y ese sol, hay que tener turbante. Y lo que le dijo el Mashiach, lo que le dijo el Todopoderoso, cuando entra a su presencia, a su Sheina, en la zarza, es lo único que le dice, quítate la sandalia. Le hubiera dicho, quítate, descúbrete. Pues se quitó las sandalias. Las sandalias sí. Pero la cobertura no. Es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Si Yahushua estuviera aquí ahora, usaría manto conforme a la Torá. Y si no, recuerden que él no vino a abolir la Torá, sino a cumplir. Mateo 5:17. No penséis, no piensen que he venido a anular la Torá y los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir.
en verdad les digo que mientras no pasen los cielos y la tierra, ni siquiera una yud, ni una nekudá, una jota, ni una tilde, dice la traducción, pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Y si yo sigo argumentando ese texto que en el 19 dice, porque cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que le parezca, será llamado como pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo cumple y así lo enseñe, será llamado como grande. Ese mandamiento tiene que, ese texto tiene que, es el texto central que debe memorizar toda persona que dice creer en el Mesías. Si él dijo, ejemplos he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis, entonces es el primer texto que tenemos que obedecer. No piensen que he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplir. Claro que ellos tienen la vuelta de cómo poder salirse debajo de la goma del camión en este texto. Pero está también Mateo 5, 17 al 5, 46 al 47, que siempre lo he mencionado, que dice, porque si creyeres a Moisés, me creería a mí, porque Moisés habló de mí. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Si no creen qué, sus escritos. Entonces él le está diciendo, los escritos de Moisés son mis palabras. Entonces, ¿por qué ahora el cristianismo no tiene a Moisés? ¿Puede el Shaliach abolir un mandamiento de la Torá? Estamos hablando de Shaul, del que le llaman Pablo. Si esto es así, entonces el Shaliach Shaul está por encima de Yahushua HaMashiach, la Torá viviente. ¿Está comprendiendo qué es lo que están haciendo? Colosenses 2:8 dice, miren que nadie os lleve a cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a ¿quién? Al Mashiach. Entonces, ¿quién fue el primer seguidor del Mashiach? Él dijo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Mashiach. Y ahí se acaba este tema. Ya tengo 1 hora, 2 horas. 2 horas se fueron tan rápido y van a ser las 8. Entonces dejo el otro tema que tenía, que es la vida o la muerte. La vida o la muerte, la doctrina de la inmortalidad del alma, la vida humana, preguntas y respuestas de la vida humana, la muerte, la doctrina de la inmortalidad del alma, etcétera. ¿Por qué la inmortalidad del alma? ¿Por qué muchos creen en el infierno? ¿Por qué el infierno es algo pagano? Una doctrina pagana que se insertó. Todo eso lo vamos a explicar. Tiene su base. ¿Por qué el judaísmo místico cree también en la doctrina de la inmortalidad del alma? Porque en el tiempo del rey David, antes de David, Shaul creía en el paganismo. Fue a consultar ¿a quién? A una pitonisa. Cuando dice los 5 libros de Moisés, que no se puede consultar ¿a quién? A pitonisas ni a agoreros. Por eso, el espíritu inmundo, que son los que están haciendo, los espíritus inmundos y Hasatán, su reino quiere que usted crea que el alma es inmortal. Por eso él dijo en Génesis, no moriréis. La primera mentira para sustentar la inmortalidad del alma. Y por eso es que en el paganismo y en el judaísmo místico llamado Cábala, creen que el alma es un espectro, un ser inanimado, un fantasma que tenemos dentro, que va a otro estado, a otra dimensión cuando morimos. ¿Y de qué eso se trata la muerte? Ellos creen que la muerte se trata de eso. Y para eso tenemos que comprender qué es la vida humana. Cómo el Todopoderoso dice que es la vida humana. Yo voy a dar una introducción. Cuando lo complete, el próximo tema va a ser este. La vida humana, ustedes saben que está en Bereshit, cómo se formó el hombre. Y fue hecho un hombre
muñeco de barro y se le introdujo en sus narices aliento de vida, que se dice Nefesh Haim, Neshama Haim, perdón. Aliento de vida, Neshama Haim. Es algo que viene del Todopoderoso. Y vino a ser ¿qué? Un alma viviente, un Nefesh Hayah. Eso es todo una parashá, la parashá Bereshit lo dice. ¿Qué es la muerte? Lo contrario. Y aquí está, por ejemplo, en la muerte está aquí. Mire, tenemos la palabra Nefesh, que significa en lenguaje pictográfico la provisión del mensaje de vida. Alma. Pero ¿qué dice el Salmo 146:4? Saldrá su aliento. Dice aquí su espíritu en esta versión. Se tornará en la tierra, en aquel mismo día perecen ¿qué? Y si no hay pensamiento, entonces hay alguna conciencia. Esa es la primera contradicción contra el infierno. Porque el infierno, en el infierno se están torturando. Hay una, ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Un tormento eterno. Y para tú ser atormentado, tiene que tener pensamiento. Tiene que tener recuerdo. Eclesiastés 9 dice, Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿dónde? En el olvido. También su amor, su ajaba, su odio, su envidia, feneció ya. Ya no tienen más parte en el mundo, en todo lo que se hace debajo de ¿qué? Del sol. Entonces ese tema va. ¿Usted sabe por qué va? Porque hay muchas personas pensando que el alma es un espíritu que tenemos adentro. Y el espíritu es una parte del Todopoderoso que él recoge, que no tiene que ver con los pensamientos. Los pensamientos están en la parte física. Y en ese mismo día perecen ¿qué? Es una computadora que se apaga y le quitan la fuente de energía. En ese mismo día, ¿qué sucedió? El disco duro se apagó. Y lo que atesoró ese disco duro, cuando le ponga la energía de nuevo, o sea, cuando sea resucitado, ese disco duro va a ser juzgado, según lo que tenga el disco duro. Y ahí le estoy diciendo muchas cosas. A Lázaro lo resucitaron porque tenía el disco duro lleno de Torá. Y a todo el que van a resucitar en la primera resurrección es porque tiene el disco duro, su mente, su alma, su memoria llena de Torah. Y en la segunda resurrección van a resucitar sin cuerpo inmortal, con el mismo cuerpo con que murieron, para ser juzgados según ¿qué? Sus obras. Entonces el infierno no contempla esto. Es un pago a todo el mundo igual. Pero el que dice el texto famoso de Revelaciones, y todo el mundo, grande, pequeño, pagarán cada uno según qué, sus obras. ¿Cómo le dijeron a Pedro cuando cortó la oreja? Pedro, guarda tu espada, porque espada mata, a espada será, la ley del talión de la Torá. O sea que la ley del talión no pertenece al código de Hammurabi. Y vamos a hablar de eso, del código de Hammurabi. Vamos a desglosarlo todo, porque todo tiene que detallarse para que usted vea que no es un sistema religioso. No es el misticismo judío, ni tampoco el paganismo cristiano. Es la verdad que queremos. Así que bendito sea el nombre del Todopoderoso. Aquí termina este repaso, este segundo repaso. Y cada vez que decimos una palabra de la Torah, decimos, Hasat, Hasat, Beni Haset. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah de tu boca, ni de día ni de noche, para que todo lo que hagas prospere en ello. Así que, Shalom Lekulan a todos allá los que me miraron en la web. Wow, se transmitió normal.